Esta secuencia llega gracias a Credicorp Capital, compañía de asesoría financiera y gestión de inversiones del Grupo Credicorp. Momento económico en RPP. Ya estamos con Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo. ¿Cómo evitar y afrontar el impago de las deudas? Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos González, hasta Trujillo. ¿Qué tal, Carlos Villarreal, acá en Lima? Buenos días y buenos días a todos los queridos oyentes y televidentes de RPP. Vamos a comentar el día de hoy este tema del pago de las deudas y qué hacer si es que ya hemos caído en un impago de estas, si no podemos pagar nuestras deudas. Pero primero, antes de hablar de esos tips, vamos a comentar algo que es bien importante que todos entendamos, que es que las deudas no son malas, señores. Tomar un préstamo no necesariamente es algo negativo. De hecho, la idea es que justamente existen estas posibilidades, estas herramientas financieras a nuestra disposición porque nos permiten en un momento invertir o en un momento comprar algo muy necesario para la casa, pero para lo cual tal vez los ahorros todavía no nos alcanzan y lo necesitamos en ese momento. Entonces realmente no es malo afrontar o endeudarse, ¿sí? Lo que uno tiene que hacer es, cuando uno se endeuda, tiene que estar bien informado, número uno, sobre las condiciones, evidentemente, de la deuda que está tomando, pero número dos, de sus propias capacidades de pago. Y aquí creo que todos tenemos que tener bien claro que en general hay distintas reglas de cuánto es lo máximo que te puedes endeudar. Muchas entidades financieras consideran que máximo debería ser, ojo, el 30% de tu ingreso. Es decir, si ganas 3.000 soles, debería ser unos 900 soles tu deuda como máximo, no el pago de tu deuda al mes, ¿verdad? No debería ser más que eso, porque ahí sí ya entra en riesgo tu gasto fijo, ya probablemente ya no lo puedas pagar, pasa cualquier emergencia, no lo vas a poder pagar. Entonces, lo primero es eso, que sepamos bien cuál es nuestra capacidad de pago. El 30% es referencial, pero obviamente tal vez algunos cuenten con un poquito menos, así que tenemos que conocer bien nuestro presupuesto para poder afrontar eso. Lo segundo, como les comentaba, es que es muy importante informarse sobre las condiciones que tiene nuestra deuda. No solamente sabemos cuánto tenemos que pagar mes a mes, sino la fecha también y a qué podemos hacer, cuáles son los procedimientos si es que por ahí un mes no llegamos. Porque todas las entidades financieras, señores, bancos, cajas, todas tienen mecanismos para atenderte si es que tienes que reprogramar tu deuda, ¿sí? Entonces es bien importante que conozcamos eso y que no, lo peor que podemos hacer es no pagar y desaparecernos, ¿no? Y no dejar de pagar así meses. Así es, ¿no? Nos hacemos humo. No, siempre tenemos que hablar con nuestra entidad que nos ha hecho el préstamo porque tienen alternativas. Sí, Carlos. Y Mónica, también saber en qué nos endeudamos, ¿no? O sea, hay cuestiones que son muy importantes, por ejemplo, el pago de un departamento, ¿cierto? O quizás temas de salud, estudios, pero hay gente que revienta la tarjeta de crédito para, no sé, ropa que ya tiene en exceso, perfumes, en fin, cosas superfluas, ¿cierto? Sí, correcto. Ahí siempre la recomendación es lo que Carlos ha señalado. Si nos vamos a endeudar, que sea para invertir, o sea, para algo que nos va a generar algo en el futuro. Una inversión como un departamento o un arreglo en casa, importante, educación, salud. Esos son inversiones de futuro. Y todas las demás cosas para las cuales usemos tarjeta de crédito o pegamos un préstamo, en general, señores, esa es la figura que ustedes tienen que tener en la cabeza cuando pidan un préstamo. Ese préstamo lo va a pagar sobre todo, su yo del futuro, ¿no? Sí, su yo del futuro es el que lo va a pagar, no el Carlos del futuro. Sí, ¿no? Entonces, a Carlos del futuro va a querer pagar eso. Exacto. A un descontrol, Mónica, porque se endeuda para pagar una deuda. Bueno, eso ya es una mala práctica, eso se llama el carrusel de las deudas. En general, las deudas tienen que ser, recuerden, para invertir. Y lo segundo es cuando hay algún gasto muy fuerte que sea necesario. Por ejemplo, digamos un celular que para muchos es una herramienta de trabajo. Entonces, en esos casos, pagarlo de una sola vez probablemente no sea posible. Evidentemente, lo ideal hubiera sido ahorrar para de ahí pagarlo una sola vez. Pero no es posible a veces. Entonces, vale la pena porque, de nuevo, es una inversión. Tratemos siempre
de endeudarnos por inversiones, ¿sí? No por algo que se va a ir simplemente muy rápidamente. Entonces, sí es importante, señores, además que consideremos que estamos construyendo nuestro historial crediticio y que no poder pagar un mes se podría entender, pero siempre tenemos que ver cómo hacemos para salir del tema, y para eso hay que reorganizarse, armar el presupuesto. No voy a dejar de comentar esto todos los viernes, muy importante para que pueda funcionar tanto el pago de nuestras deudas como tratar de evitar caer en ellas. ¿Qué nos habrá querido decir Mónica, no, Carlos? ¿No? Pero bueno, excelentes consejos de nos Mónica Muñoz. Cara de morosos. Muy bien. Gracias, Mónica. Que tengas un lindo fin de semana. Nosotros tenemos ya una deuda con la hora, Carlos, porque tenemos que ir de inmediato con los anunciantes y luego regresamos con más información en RPP, la voz de todo el Perú. Esta secuencia llegó gracias a